Reciban un afectuoso saludo de su servidor. Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más en este café mediador. Primero que nada, pues ofrezco, mi compañera Malena se quiere disculpar con ustedes. Por razones de agenda no pudo estar el día de hoy aquí con nosotros en esta emisión de café mediador. Y pues bueno, el día de hoy pues me gustaría con ustedes tener una plana charla sobre algunos tópicos de la mediación. Eh, Situaciones que, bueno, tenemos actualmente, que acaba ya de entrar una nueva ley, que tiene un año, que es la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Yo digo de aplicación nacional, porque cada ya estado de la República tiene que emitir una nueva ley. Aquí en Coahuila todavía está en proceso de aprobación en la Cámara del Congreso esa iniciativa, lo cual pues tenemos que estar aplicando la anterior ley de mecanismos. En sí, pues es una ley novedosa, es una ley que viene cambiando ciertas situaciones, en el sentido de que se empieza a ser un poco más riguroso en la cuestión, como se ha comentado, de, podemos ver así, de, de, la, de los aspirantes que pretendan ser mediadores, el proceso de selección. Ya se puede obtener una certificación, la cual ya se puede homologar en cualquier parte de la República. Se crea un centro de mediación en cuestiones de carácter administrativo adscritas a los tribunales de justicia administrativa. Se establece igualmente ya por parte de la Corte un centro federal de conciliación, de centro federal de medios alternos de solución de controversias. Igualmente, en el aspecto de los convenios de mediación, ahí ya pone un poco más que lo que quisiera tocar este tema ahora en la noche con ustedes. Toca un tema más, vamos a decir, más requisitoso, más certero, en el sentido de que al considerar dentro de las obligaciones de los facilitadores, y eso ya es como un requisito igualmente de los convenios, considerar que el convenio, el facilitador debe de vigilar muy bien dentro de este negocio jurídico de los convenios, tiene que vigilar muy bien la situación de incluir ya los elementos de existencia y de validez, que lo vemos tanto en la legislación federal como lo vamos a ver en la legislación estatal de cada uno de las entidades de la República, como en este aspecto. Aquí en Coahuila pues, estaríamos observando en el Código Civil del Estado, viendo en el apartado del negocio jurídico, la situación de considerar los elementos de existencia y los elementos de validez. Si esto no se llegan a observar por parte del mediador o del facilitador público, esto dará lugar a que habrá la responsabilidad, tanto civil como administrativa, de no observar esos requisitos. Como igualmente establece ya en el cuerpo del convenio los requisitos, vamos a decir, que debe reunir, lo que viene siendo la fecha, la fecha ante el facilitador, las partes, las generales de las partes, vamos a decir, mexicano, casado, mayor de edad. Igualmente pone énfasis sobre los poderes o las cartas poder o apoderados sobre los que vienen siendo tanto el representante legal de la persona física como el representante legal de la persona moral, principalmente las de derecho público, derecho privado. De igual manera también señala mucho la situación muy precisa de considerar los tipos de obligaciones de dar, hacer, no hacer, las formas, el tiempo, vamos a establecer las fechas, los términos, los plazos para cumplir con esas obligaciones. De igual manera, la situación, el hecho en que si no se llega a cumplir, cuáles van a ser los efectos de responsabilidad, sí establecer claramente el aspecto de la cosa juzgada, primeramente que se tenga que pedir la validación para proceder
en dado caso ya considera la cosa juzgada y se puede ejecutar ese convenio en los incidentes correspondientes de ejecución de convenios. Se crea en este aspecto un registro nacional de convenios en donde todos se van a tener que registrar. E igualmente se establece por los estados un sistema nacional de convenios donde se van a presentar por parte del facilitador, se van a revisar y una vez antes de revisado y antes de pasar, yo siento la validación final en un término de 30 días, se hacen las observaciones. Si hay necesidad de corregir ese convenio, pues bueno, se hacen las observaciones para que se haga la corrección. Y ya hecho las correcciones, se puede, en dado caso, inscribir. Si no se hacen esas correcciones, se puede inscribir en este Sistema Nacional de Convenios, tanto estatal como nacional, que ese Sistema Nacional lo va a llevar a la Corte. Actualmente ya se están trabajando sobre las plataformas, cómo se va a subir la información, todos esos aspectos. Pero aquí debemos entender que el convenio de mediación no debe ser solamente un aspecto de un instrumento jurídico. Sí, en eso sí debe ser, tenemos que ser muy requisitosos, pero debemos de ver que conforme al espíritu de los mecanismos alternativos en este aspecto del derecho colaborativo, lo que estamos buscando es la solución del conflicto. El convenio sí es la parte final de una negociación en donde las partes llegan a la solución del conflicto y ese conflicto, punto, esa solución de ese conflicto por medio de este negocio jurídico, de este convenio, que es una situación parecida al contrato de transacción, pero es el contrato de transacción moderno en esta época, va a tener los mismos efectos, porque el contrato de transacción nos habla el que se va a terminar con una contienda presente o futura, haciéndose recíprocas concesiones. Y lo que vemos en el derecho colaborativo, en sus diferentes facetas, en sus diferentes mecanismos, siento yo, sin ser un chamán de la corte, digo yo, se debe, en dado caso, que ver que los efectos de esa negociación se puedan plasmar en ese convenio. Y a final de cuentas, al terminar con un conflicto, estamos hablando que se está terminando con una controversia, el cual, como dice don Javier Alessioli, se está haciendo un trabajo a la medida. El convenio es un trabajo a la medida, en donde como un sastre a la medida, está tomándole las medidas para que sea adecuada la circunstancia de las partes. En donde, al hablar de recíprocas concesiones, estaría cerrando la imparcialidad que vendría siendo el equilibrio entre las partes, bajo el paradigma clásico que tiene de la negociación de hacerse recíprocas concesiones. El tener ese equilibrio de la balanza, en donde se está buscando que las partes puedan ganar. Que al final de cuentas lo que se persigue en la mediación o en la conciliación, en la negociación y en los otros tipos de mecanismos que se prevén en la ley, se busca que esté hecho a la satisfacción de las partes. Si un convenio no está hecho a la satisfacción de las partes, eso quiere decir que la negociación no fue buena. No se alcanzó la satisfacción plena en este sentido, para terminar con la controversia. Por eso, a través del proceso de mediación, ayer en un curso que me tocó dar sobre el convenio de mediación, yo hice mucho hincapié a que dentro del proceso de mediación, cuando el convenio lo vamos elaborando y tomando en cuenta lo que hablamos de los elementos de existencia y los elementos de validez, el proceso de mediación tiene una etapa, tiene unas etapas, que hablamos en primer lugar de la prenarrativa, la narrativa, en donde se hace la prenarrativa es cuando se presentan, se hacen las entrevistas, se citan a las partes a que vengan, o se invita a los mediados para que participen en una sesión conjunta, y después se abre con un discurso de apertura, que ese discurso de apertura de alguna manera viene siendo la concientización de las partes, invitándolos a que en forma empática
asertiva, tengan confianza y el mediador empieza ya a puentear, dan los principios generales del procedimiento y se parte con la narrativa en esa situación del cuéntame, es el momento oportuno en que vamos a tener ahí para empezar a despojar, poder despojar de las personas de la posición, porque sabemos que el conflicto en la mayoría de los casos es la insatisfacción de una necesidad. Ahí nosotros tenemos que ver cómo vamos a ir separando la posición para llevarlo a los intereses y necesidades. Terminamos con un resumen en esa primera parte, que viene siendo un parafraseo largo, y en esa parte conjugamos las dos versiones de las personas y empezamos a poder amalgamar la cuestión de los intereses y necesidades, y de ahí poder empezar a trabajar sobre el tema para pasar a la evaluación, a la generación de opciones que se genere luego la evaluación. Bueno, este proceso, para mí, considerarlo dentro del convenio de mediación, atendiendo a la causalidad del convenio, en la teoría de la causa, para mí tiene que ver en primer los antecedentes. Si hablamos de la narrativa, de la prenarrativa y narrativa, son los antecedentes, que en este sentido yo considero se deben de citar dentro del convenio de mediación. Señalar cuál es el conflicto, claro, que sea sencillo y lo que sea lo más discreto, porque tenemos que respetar la confidencialidad de las partes. Ya teniendo esos antecedentes, pasamos al siguiente, a lo que viene siendo el objeto. En el objeto, a mi parecer y mi buen entender, ya sería ahí que estamos plasmando el resumen de intereses y necesidades. ¿Por qué? Porque ya estaríamos planteando los intereses y necesidades, tratando los temas que se van a abordar y pasaríamos a la evaluación y generación de opciones, en donde ya se estaría poniendo punto la forma en que se tendrían que resolver ese conflicto a través de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, viendo si el objeto lícito es posible, si está dentro del comercio, todos esos aspectos que deben englobar. Pero en sí el objeto del convenio de mediación tiene que dar primero por finalizar con una controversia que se señale respecto al antecedentes. A la misma vez de señalar esa controversia en el apartado de antecedentes, tenemos que ver nosotros igualmente la mecánica del cumplimiento de las obligaciones en términos generales. Si va a ser por una obligación de dar, hacer, no hacer, como lo he comentado, para después entonces sí pasar a la siguiente etapa ya, que es cuando se empieza ahí, cuando terminamos la evaluación de la generación, pasamos a la evaluación, y en esa evaluación de opciones ya empezamos a ver la viabilidad del cumplimiento de los compromisos, las circunstancias de tiempo y forma, el poder empezar a ceder y poder llevar a las partes a finalizar con ese convenio, con esa figura de ganar, ganar. ¿Ok? Con esto ya estaríamos cerrando el convenio, pero lo que yo quiero con ustedes comentar es que a través del procedimiento de mediación lo podemos llevar a amalgamar ese convenio en el término de poder cerrar la negociación. ¿Por qué hago esto? Pueden decir, oiga, pues usted está descubriendo el libro negro. No, no lo estoy descubriendo, porque en este sentido el derecho colaborativo va a hablar sobre personas. La mayoría del entrenamiento del mediador ha sido en estos aspectos, el manejo de las herramientas y las habilidades, la empatía, la amabilidad, la confidencialidad, la resiliencia, todo eso que nos va permitiendo empezar a llevarlos a una negociación objetiva, en donde se puede hacer un acuerdo hecho a las necesidades, pero que las partes a final de cuentas, cuando están haciendo ese proceso de mediación, puedan de alguna otra forma asumir sus compromisos en una forma que digamos que no vaya a haber conflicto, que no lo vuelvan a ver.
Hay que ver que muchas veces hay ciertos convenios porque las circunstancias económicas que están cambiando, bueno, se pueden estar renegociando. O podemos ver que hay convenios como los de carácter familiar que van evolucionando conforme a las necesidades, principalmente de los hijos, junto de los menores de edad, van cambiando las circunstancias. Y eso tenemos que ver que también vemos que el tipo de conflicto en materia familiar es un conflicto que va a estar latente y, como dice don José Antonio Veiga, maestro español de su servidor, y don Javier, el conflicto se tiene que ir gestionando, se tiene que ir llevando. Como comentaba la maestra Olivia Salazar en sus pláticas, en sus cursos de mediación, doña Olivia, comentaba que uno de los principales objetivos de la mediación es que las partes se puedan llevar la experiencia de comunicarse para negociar, principalmente en la mediación transformativa. ¿Por qué? Porque ellos de alguna otra forma claro, van negociando, claro, podemos ver muchas veces caer en la confusión que la mediación pueda considerarse como un procedimiento terapéutico, como dar terapia. Hay otros tipos de temas que más adelante los iremos abordando, como lo especialidad de Malena, que es lo terapéutico y lo restaurativo, que ya nos pueden dar más en más. Pero en sí, cuando una mediación llega con nosotros, las partes llegan cargadas de emociones, llegan cargadas de preocupación, las cuales vamos bajando esa intensidad. Y tiene y al terminar la mediación, irlos llevando, van a tener ciertos efectos terapéuticos. A veces de llamarse la atención, llegan separándose, llegan echándose culpas y llegan un momento en que cuando vamos avanzando con la negociación y en las diferentes etapas, al final en la etapa de cierre, cuando se está llegando al convenio, las partes empiezan a manejar ya en una forma el tema del yo siento que es esto, yo imagínate que es esto, pero ya empiezan a manejar esa comunicación verbal, punto, más natural. Esto por eso yo he sostenido muchas veces, estaríamos hablando en estos aspectos frente a un diálogo constructivo, franco y abierto, donde se puedan encontrar las áreas de oportunidad. Bueno, pues no me queda más que retirarme ya, y sigo estando a sus órdenes, si no en esto al final pueden hacer sus comentarios, preguntas y podemos responderlas ya sea en el mismo canal de YouTube o en nuestras redes sociales que manejamos. Bueno, los dejo porque vamos a tomarnos ahorita ya un buen café con un buen pan dulce para irnos a descansar. Me da gusto saludarlos y recordemos, la cultura de la paz comienza en casa y un café mediador, un café antes de irnos a mediar. Gracias a ustedes.